Muy bien, continuando con el curso de motores y generadores, vamos a pasar a lo que es la 2 de este curso, en el cual vamos a estar hablando de lo que son los motores de corriente alterna, que son en su mayoría los que más se utilizan dentro de la industria. Para eso necesitamos comprender ciertos aspectos que no se tocan del todo en el manual, pero pues que a final de cuentas se van a ir profundizando conforme vayamos adquiriendo más conocimientos. Y esto es principalmente lo que corresponde a lo que es la corriente alterna. ¿Qué es la corriente alterna? Nosotros tenemos una corriente que es la corriente directa, la cual funciona con respecto al tiempo de manera constante. O sea que si yo la puedo explicar aquí, una línea recta que va en paralelo con respecto al tiempo. Ese sería mi voltaje. Pero según los descubrimientos de Tesla existía otro tipo de corriente que se podía utilizar para su desarrollo o para el desarrollo de las tecnologías en ese entonces, que era la corriente alterna, la cual es una corriente cuya característica principal es que está alternando en cuanto a su polaridad, está cambiando de positivo a negativo constantemente. ¿Cuántas veces? Dependiendo la frecuencia, ¿sí?, en la que este ciclo se repite, esta onda senoidal que tenemos aquí, se repite. Cada cuando sucede, por ejemplo, en Europa tenemos frecuencias de 50 Hz y en América tenemos frecuencias de 60 Hz. ¿Cuál es la diferencia entre ello? ¿Qué significa esto? Los 60 Hz son las veces que esto sucede por segundo. O sea, nosotros hacemos este cambio ocurre 60 veces por segundo. O sea, estamos pasando de positivo a negativo 60 veces cada segundo. Esa es la variación del voltaje o la variación de la corriente. Por eso se le llama corriente alterna, porque está alternando su ciclo, ¿verdad? Nosotros al momento de trabajar con transformadores y con motores, que son máquinas eléctricas que funcionan en su mayoría también con corriente alterna y pues también hay unas con corriente directa, estamos tratando o estamos viendo que existen más que nada propiedades que se manejan por medio de la frecuencia, o más bien que están dependiendo de la frecuencia con la que reciben su corriente alterna. Y esto repercute mucho en la funcionabilidad de los equipos eléctricos debido a que esta señal puede desfasarse o adelantarse dependiendo de qué es lo que se está conectando. Si lo explicamos de otra manera, por ejemplo, en esta gráfica nosotros tenemos tres elementos muy característicos dentro de un circuito eléctrico o electrónico, que es una resistencia, una bobina y un capacitor o condensador. Estos elementos tienen ciertas características que hacen que la corriente sufra cambios. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la resistencia, que si bien recuerdan, pues la propiedad de ella es oponerse al paso de la corriente. Y lo que hace es que si nosotros lo vemos en esta gráfica, la corriente no alcanza a tomar los valores deseados con respecto al voltaje. Si lo comparamos como si fueran vectores, pues en magnitud nosotros estaremos viendo que nuestro vector de voltaje está muy adelantado con respecto a lo que sería nuestro vector de corriente. Y esto se debe a que obviamente las propiedades físicas correspondientes a la resistencia son esas: oponerse o resistirse al paso de la corriente eléctrica. Quiere decir que la corriente va a llegar al punto en el que hasta sí va a llegar, pero van a estar viajando con un retraso, vaya. O sea, bueno, no retraso, sino que se está atenuando, ¿sí? La tensión o la intensidad en la fase se está bajando. ¿Qué sucede, por ejemplo, si trabajamos con un transformador o con un motor, los cuales tienen bobinas? Bueno, cuando nosotros tenemos este tipo de máquinas eléctricas, la corriente sufre otro cambio muy distinto, que es un retraso de 90 grados eléctricos, ¿sí?, con respecto a la tensión. ¿Qué ocurre? La tensión, si ustedes se fijan, se desfasa 90 grados. O sea, tenemos el voltaje aquí, tenemos la tensión acá. Se hace para atrás 90 grados. Esto ocurre ya que si por ejemplo vemos esta gráfica, nosotros tenemos aquí, si vemos, el voltaje está alcanzando por aquí, por así decirlo, los 45 grados en este punto. El momento que empieza a descender, llegue a alcanzar los 180 o los 0, nosotros estaríamos en paralelo con los 45 grados que tiene aquí la curva de la característica de la corriente. Quiere decir que hay un desfasamiento de 90 grados entre cada cresta o cada punta de las frecuencias que tenemos nosotros aquí. ¿Qué es lo que sucede con eso? Muchos motores funcionan acorde a lo que es la frecuencia de la corriente, acorde a lo que es también su campo magnético. Ahorita lo vamos a ver.
pero este desfasamiento repercute mucho y se ve más que nada en las líneas de transmisión o en las líneas de alta tensión o también en líneas que son trifásicas. Y es un problema ya que no estamos, dando lo que deberíamos de dar en cuanto a energía o en cuanto a potencia eléctrica, que también lo voy a hablar ahorita con ustedes más adelante. Si tuviéramos un capacitor, el capacitor por su propiedad física lo que hace es adelantarse 90 grados. O sea, la bobina lo retrasa 90 grados y el capacitor lo adelanta 90 grados. Es por eso que hay muchos circuitos que cuentan con ciertos aditamentos electrónicos como lo que son las bobinas y los capacitores, los cuales ayudan a corregir estos factores que se le denominan factores de potencia. Ocurre muy comúnmente en lo que son subestaciones y también en lo que son circuitos trifásicos de alta tensión, etcétera, etcétera. Hay motores también que cuentan con este tipo de circuitos, el cual con ayuda de un capacitor el motor puede arrancar y se pone a la par con lo que viene siendo la frecuencia que está en la red en la cual se está alimentando. Pero ya hablaremos de eso también un poquito más adelante. En sí, lo que quiero que ustedes sepan o que tengan conocimiento es de que debido a los campos magnéticos, bueno, no a los campos magnéticos, debido a las propiedades o los elementos que están dentro de un circuito, la corriente eléctrica alterna cuando está en un circuito trifásico se puede atrasar o se puede adelantar, dependiendo de qué es lo que se le está conectando. Nosotros tenemos que conocer esas propiedades para poder utilizar de manera óptima los motores. Ahora, ¿qué es la potencia eléctrica en un motor de corriente alterna o en la corriente alterna? Nosotros lo podemos imaginar de esta forma. Existe una potencia real o una potencia que nosotros podemos comprender y que es completa, que es la que el motor demanda de nuestra red, ¿sí? Aquí está un ejemplo. Imagínense un motor que trabaja pues dando vueltas, obviamente, con una potencia o fuerza en watts. Todo lo vamos a manejar en watts. El motor puede estar en caballos de fuerza, pero yo se los voy a explicar en watts. Obviamente hay una relación entre esas dos unidades que después lo vamos a ver. Este motor, al estar embobinado, necesita generar campos magnéticos en sus bobinas para que pues obviamente el rotor funcione y gire. Hay una energía que consume el motor que es útil para generar esos campos magnéticos. Esa energía no es una energía que se utilice para que el motor se mueva, o sea, no es una energía que el rotor está demandando, ¿sí? Solamente se aprovecha para que se generen los campos magnéticos en los bobinados. Por lo tanto, esa energía no es productiva o no es la que se está aprovechando realmente, ¿sí? Entonces se le llama potencia reactiva y es la que está haciendo que los campos magnéticos, o más bien que las bobinas induzcan un campo magnético. ¿Ok? También se le conoce como potencia inductiva. Una bobina es un elemento inductivo, o sea que está induciendo a otro elemento a que gire o que tenga, o el campo magnético a que haga una corriente eléctrica. Y pues lo que hace es de que los demás, o bueno, más bien, este elemento pues obviamente va a demandar una potencia que no se está aprovechando propiamente como trabajo físico. Se está aprovechando para que el rotor gire, pero no se considera como energía para que aproveche el rotor, ¿verdad? Y lo podemos explicar con la siguiente gráfica o con el siguiente dibujito o la imagen. No sé qué contenido tenga aquí, pero yo les voy a explicar como si fuera un cocón, ¿no? Nosotros al momento de que servimos una coca o que servimos un líquido, o en este caso el líquido que se sirve, se sirve y al momento de que nosotros servimos, tenemos un líquido en su totalidad, que puede ser la potencia aparente, o sea, toda la potencia real. Esa potencia se divide en dos. Tenemos cuando que cae el líquido, pues obviamente se genera una espuma que a final de cuentas nosotros no la podemos aprovechar, pero venía en el líquido, ¿verdad? O sea, se generó al momento de que nosotros lo servimos. Eso es conocido como la potencia reactiva o la energía perdida y se mide en kilovolts amperes reactivos. Esta energía es la que se está utilizando en las bobinas para inducir al rotor o a los rotores, ¿ok? La demás energía, que es la que utiliza el motor para girar, o más bien la que el rotor me está entregando al momento de girar, es la potencia activa y se mide en kilowatts. Todas estas dos potencias se miden en general en kilovolts amper, ¿sí? En la electricidad, la potencia que realmente produce el trabajo es la que llamamos potencia activa o útil, y es la que será transformada en trabajo en el eje de motor. O sea, tengo los kilovolts amper, que viene siendo los kilowatts, ¿sí? Esos kilowatts o esa potencia que yo estoy demandándole a la red, a comisión, ¿sí? Se divide en dos. La potencia que realmente me va a entregar el motor al momento de que esté haciendo su trabajo mecánico o la que convierte
de potencia eléctrica, potencia mecánica, y la potencia que se está utilizando en los inductores o más bien en las bobinas para poder inducir al rotor. La potencia aparente del motor será la suma de estas dos potencias, la activa y la reactiva, pero es una suma vectorial, o sea que estamos utilizando álgebra para poder obtener eso, ¿sí? Y es más común que se vea en motores trifásicos porque ahí hay más desfasamientos, existen más situaciones en las que tenemos que trabajar y obviamente se manejan otros dos datos que son muy útiles al momento de calcular lo que es la corriente eléctrica en un motor y también para calcular su potencia como tal. Y son lo que es el factor de potencia y también el coeficiente de desfasamiento o más bien el coeficiente de eficiencia del motor, ¿no? El factor de potencia es un ángulo que se maneja con el coseno de ese propio dato o ángulo y se obtiene del desfasamiento que existe en las bobinas o en los embobinados al momento de que nosotros estamos trabajando con un motor o un transformador. Los motores y los transformadores cuentan con este dato de placa que nos lo entrega el fabricante. Nosotros no nos metemos en broncas para poder trabajar con eso. Claro, se puede calcular, sí se puede calcular y es correcto que lo calculemos nosotros, pero no es algo que podamos manejar o que podamos cambiar. El factor de potencia, acuérdense que nos lo dan los embobinados, que nos lo dan los ángulos de desfasamiento y nosotros no podemos manejar ni la red de Comisión Federal de Electricidad para que nos dé una frecuencia distinta, ni tampoco podemos manejar la cantidad de voltaje o más bien la cantidad de bobinas que existen en los devanados para poder manejar o desfasar ese ángulo. ¿Se puede corregir? Sí se puede corregir. Como les había dicho antes, los desfasamientos se corrigen con capacitores. Entonces, por medio de un banco de capacitores podemos corregir los desfasamientos o los factores de potencia. Estos son únicamente tratados en lo que viene siendo líneas de transmisión o lo que pueden ser también subestaciones eléctricas trifásicas. En nuestra casa no, porque en nuestra casa no tenemos circuitos trifásicos. Entonces nosotros tenemos que trabajar con los factores de potencia que se nos entregan y pues si tenemos un factor de potencia, por ejemplo, en un transformador, nosotros podemos corregir ese factor de potencia. De hecho, hay muchos trabajos y muchas empresas que se dedican a corregirlo. Nosotros generalmente vamos a estar tratando con este tipo de ángulos al momento de que nosotros también trabajemos, pero como les digo, muchas veces en los motores ya nos entregan el factor de potencia, así que nos podemos evitar este cálculo. Pero yo quería que ustedes conocieran pues de dónde sale este tipo de información. En resumen, la potencia eléctrica total es la potencia aparente y nosotros la podemos manejar en dos. La potencia activa, que es la que se mide en watts, es la que realmente produce el trabajo en el motor, es la que realmente el motor está utilizando para mover un objeto, para subir algo, para bajar algo, para poner una polea, etcétera. Y la potencia reactiva, que es la que se gasta en los embobinados y es la que se utiliza para inducir al motor, ¿sí? Ambas potencias se tienen que sumar para poder obtener la potencia eléctrica total, pero esto se hace por medio de ecuaciones algebraicas y que yo después les voy a explicar con más detalle. Ahora, vamos a hablar de la eficiencia de un motor. Ya sabemos que nosotros, también es un dato de placa que nos lo entrega el fabricante, pero tenemos que entender de dónde viene. La potencia eléctrica que nosotros estamos demandando de la red en kilowatts se va a transformar en dos cosas. Una va a ser en calor y se va a ir en pérdidas, que son las perturbaciones que tiene el motor. También se va a transformar, aquí no viene, pero se transforma también en vibración porque pues obviamente se está moviendo y la energía se está transformando en otra cosa. Acuérdense que no podemos, enfocarla directamente a lo que queremos. Y es debido a esas pérdidas que nosotros no vamos a obtener la misma potencia en la salida cuando se transforme en energía mecánica. Eso es su eficiencia del motor. La eficiencia del motor es la relación que existe entre la potencia de salida que tenemos nosotros aquí y la potencia de entrada que tenemos acá. Entre más cercana sea la potencia mecánica a la potencia eléctrica del motor, nosotros tenemos un motor más eficiente. Comúnmente la eficiencia anda entre 0.9, 0.8, y así es muy muy bajo, ¿sí? Pero les digo, son datos de fábrica que nos mandan el proveedor. Y él nos dice, o sea, si tú le estás cargando obviamente más potencia le estás poniendo más esfuerzo mecánico al motor, pues obviamente su eficiencia no va a ser la misma. Aunque existe una relación aquí, nosotros vamos a ver que se va a empezar a demandar más corriente por este lado y por lo tanto vamos a tener un gasto mayor en energía y también pues vamos a tener nosotros aquí un desgaste en el motor, lo cual va a provocar que no nos dure lo que tenga que durar. La salida de la potencia mecánica se calcula en base al par, o sea, la fuerza con la que está trabajando el motor y a la velocidad que se requiere, ¿sí?
Y la entrada de la energía eléctrica se calcula en base al voltaje y la corriente suministrados al motor. Eso ya no lo sabemos nosotros. Entonces, estos dos datos, tanto lo que es el factor de potencia y también la eficiencia del motor, ya no lo entrega el fabricante. Pero nosotros tenemos que comprender de dónde viene lo que es la potencia eléctrica del motor y obviamente sus derivados, la potencia activa, la potencia reactiva, que es la potencia aparente también, y pues obviamente cómo se genera esto debido a los desfasamientos, debido también a las propiedades que existen en la corriente alterna.